¿Puedes oírlos? ¿Puedes oír esos tambores de liberación? Esa es la pregunta que los manifestantes de la generación Z en todo el mundo se han estado haciendo durante meses mientras las protestas se extienden por los continentes como una plaga. Países del sur global han sido sacudidos por levantamientos uno a uno. En algunos, como Nepal o Madagascar, incluso han logrado derrocar gobiernos. Estas protestas son de las noticias más importantes del año. Aunque están separados por miles de kilómetros, a menudo comparten el mismo ácido desoxirribonucleico, reflejando quejas comunes y una experiencia juvenil compartida. Un fenómeno que incluso podrías llamar la primavera de la generación Z. Lo más importante es que los jóvenes, mayoría en estos países, se sienten traicionados por sus gobiernos. En Kenia, Nepal y Marruecos, los jóvenes viven en países marcados por corrupción, estancamiento económico, desempleo y líderes que priorizan el statu quo sobre las necesidades de la población. La promesa de la democracia suena vacía para una generación que ha crecido bajo la sombra de interminables escándalos de corrupción. Han visto a líderes enriquecerse junto a sus familias mientras los servicios sociales colapsan y la gente lucha por oportunidades. En segundo lugar está el Internet. La generación Z, primera en crecer con él a diario, está, como se dice, siempre en línea. Y eso les ha permitido coordinarse de maneras que las generaciones anteriores nunca hubieran imaginado. Comparten imágenes virales, comparando los autos de lujo de los políticos con hospitales públicos en ruinas como gritos de protesta contra la élite. Usan aplicaciones de mensajería encriptada como centros de mando digitales y plataformas sociales como TikTok y X como estaciones de transmisión. Los manifestantes también están usando Internet para compartir ideas y símbolos, y nada simboliza esto mejor que la difusión de la bandera del anime. Una pieza que va de los camioneros en Indonesia a manifestantes globales. Esta bandera y el anime en general se han vuelto sinónimos de las protestas y ahora son vistos por los jóvenes de todo el mundo como símbolos de la resistencia de la generación Z. De hecho, incluso nuestra frase inicial sobre los tambores de la liberación es en sí misma una referencia a One Piece, que yo no entendí porque no soy yo. A pesar de estas similitudes, las protestas son locales y suelen iniciar por una chispa única en cada país. En Kenia, un proyecto de ley financiera habría elevado mucho el costo de vida. El gobierno de Nepal intenta prohibir las redes sociales. En Indonesia, los parlamentarios se otorgaron beneficios exorbitantes. Cada chispa fue diferente, pero la leña sigue siendo la misma. Y en nuestra cobertura de estas protestas, hemos visto que algunas naciones tienen mucha más leña que otras, incluyendo algunas que aún no han sido golpeadas por este tipo de protestas. ¿Cuáles son esas naciones y a dónde irán después las protestas de la generación Z? ¿Y resolverán estas protestas los problemas estructurales subyacentes de la nación? ¿O simplemente resultarán en días de furia y caos? Madagascar y Kenia. Antes de empezar, una advertencia. Estas predicciones se hacen con la información y datos disponibles ahora. Analizamos estos países tal como están hoy. No estamos diciendo que la generación Z local vaya a despertar mañana y salir a las calles a protestar. Decimos que, según la información disponible, estos países tienen más probabilidades de un levantamiento de la generación Z, como ocurrió en Nepal e Indonesia. Dicho eso, vamos a entrar en materia. Los primeros países en nuestra lista son lugares donde ya han ocurrido protestas, pero donde las brasas siguen ardiendo porque se teme que la victoria haya sido efímera o porque los jóvenes ven señales renovadas del mismo exceso de poder del gobierno que los llevó a las calles en primer lugar. Comencemos con Madagascar, donde el motín de los jóvenes malgaches logró recientemente derrocar al gobierno de larga data del presidente Andry Rajoelina. Luego, el coronel Miguel Randrian Arena, comandante de la unidad de élite CAPSAT que apoyó a Rajoelina en 2009, asumió como presidente y jefe de Estado. Por un momento, parecía que los manifestantes triunfaban cuando Randrian Arena se mostró como servidor del pueblo. La British Broadcasting Corporation lo describió como alguien que irradiaba encanto, hospitalidad y confianza, pero no arrogancia, lo cual era importante para una nación agotada por una clase política que se enorgullecía no solo de meter la mano en el cajón, sino de ser descarada respecto a su apetito. El periodista malgache Rivenala Rasafison describió a Randri Arena como sencillo, fuerte, directo y patriótico. Luego llegó el nombramiento. El lunes 20 de octubre, Randri Arena designó a Raja Norihiello, economista que trabajó en el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo, como primer ministro. Al hacer el anuncio, Randri Arena señaló su amplia experiencia y conexiones con las organizaciones internacionales que trabajan con nosotros.
La decisión tomó por sorpresa a los jóvenes, quienes la vieron como una traición a lo que lucharon porque Randriarena tomó esta medida de manera unilateral sin consultar a los manifestantes. En una declaración en Facebook dijeron que el nombramiento se hizo de manera no transparente y que iba en contra del cambio estructural que deseaban ver en el país. Aunque no han convocado nuevas protestas, su mensaje es claro: nuestra revolución no será secuestrada. La juventud malgache observa y se moviliza. Si el nuevo gobierno ignora estas advertencias, podría enfrentar protestas similares a las que apoyó para destituir al expresidente. Los jóvenes salieron a las calles una vez y han demostrado que están más que dispuestos a hacerlo de nuevo y ahora tienen el plan para el éxito. Para Randriarena, esto representa un riesgo único porque otro militar podría aprovechar el descontento popular como una oportunidad para destituirlo. Hemos visto esto suceder en el pasado, más recientemente en Burkina Faso, donde Paul-Henri Demiba derrocó al gobierno del presidente Rochmar Christian Kabore antes de ser él mismo derrocado por Ibrahim Traoré. Si esto sucede, entonces el ciclo de inestabilidad que ha marcado la historia política de Madagascar podría repetirse fácilmente. No hay muchos países que hayan tenido dos revoluciones o golpes de estado seguidos y hayan salido más estables. A 2.300 kilómetros en Kenia, aunque no es tan precaria, el país sigue en tensión. Después de que las protestas de 2024 casi derrocaran al presidente Ruto, el líder de Kenia respondió formando el gobierno de base amplia, un tipo de coalición en la que invitó al principal líder de la oposición del país, Raila Odinga, y a su partido Movimiento Democrático Naranja, un Movimiento Democrático Naranja, a unirse al gobierno. El acuerdo estabilizó el gobierno de Ruto y le dio un respiro al presidente acosado. El 15 de octubre, Raila Odinga murió. Cubrimos las consecuencias inmediatas en nuestra plataforma exclusiva para suscriptores. Fronsco, échale un vistazo. Pero las repercusiones aún se siguen sintiendo y la más significativa es el temor de que, sin Raila, el gobierno de base amplia, que siempre estuvo en terreno inestable, colapse. Ya han surgido fisuras. Algunos en el Movimiento Democrático Naranja consideran insostenible un acuerdo con Ruto, citando el asesinato de 4 personas durante la visita al cuerpo de Raila en el estadio Kasirani como prueba. Sin el Movimiento Democrático Naranja, el gobierno de base amplia tendrá problemas para controlar futuras protestas si ocurren. Esto podría deberse a lo que los kenianos ven como otro exceso de poder del gobierno. El día que murió Raila, el presidente Ruto firmó la ley de enmienda sobre uso indebido de computadoras y delitos cibernéticos. La enmienda amplía la autoridad del gobierno sobre la actividad en línea al redefinir delitos como el acoso cibernético y permite bloquear sitios o aplicaciones que promuevan actividades ilegales. Mientras que el gobierno ha defendido la enmienda con firmeza, con el secretario principal de Interior, Raymond Omoleo, describiéndola como un avance progresista destinado a proteger el ciberespacio, los críticos lo ven de otra manera. Ellos citan aplicaciones previas de la ley y el lenguaje de la enmienda como prueba de que busca limitar la libertad de expresión. La ley está suspendida por una corte superior, pero si pasa la revisión judicial, permitirá al gobierno cerrar la plataforma que la generación Z usó para organizarse en 2024 y, menos, en verano de 2025. Eso sería una gran provocación. Una provocación que podría hacer que la juventud keniana regrese a las calles para terminar lo que iniciaron. Solo el norte de Madagascar y Kenia están en riesgo de un levantamiento de la generación Z en África. Existe otro contendiente, un coloso considerado clave para el futuro de África. Estamos hablando, por supuesto, de Nigeria. Alika Dadsatan, director ejecutivo de Visions Inc., organización sin fines de lucro enfocada en psicología clínica y organizacional, afirma que Nigeria será el próximo en vivir una ola de la generación Z. En exclusiva para War France, ella mencionó los mismos problemas que resaltamos en la introducción. Muchos jóvenes expertos en tecnología están molestos porque el gobierno les falló. Nigeria, como otros países mencionados, tiene una larga historia de protestas juveniles. El más reciente fue en 2020 cuando miles de jóvenes nigerianos protestaron contra el Escuadrón Especial Antirrobos. Escuadrón Especial Antirrobos fue una unidad policial nigeriana creada contra robos, pero se hizo famosa por su violencia y brutalidad. Amnistía Internacional documentó 82 casos de tortura y abuso de Escuadrón Especial Antirrobos entre 2017 y 2020. Aunque Escuadrón Especial Antirrobos fue finalmente disuelto tras estas protestas y los oficiales reasignados a otras unidades, según Amnistía Internacional, la brutalidad policial sigue siendo un problema importante en el país. El 20 de octubre marcó 5 años desde las protestas de 2020 y las víctimas aún luchan por obtener justicia. Anieti Juang, una investigadora nigeriana de Human Rights Watch, le dijo a Al Jazeera, y la citaremos aquí: "Lo que vemos es mucha palabrería, pero nada después de ese periodo inicial".
Según ILICA, esta falta de rendición de cuentas y el hecho de que el servicio de policía no haya tenido ninguna reforma estructural para eliminar la violencia podría ser el punto de inicio para futuras manifestaciones. También fue la economía. Aunque Abuya ha logrado avances significativos en la estabilización de su economía mediante reformas políticas recientes, el costo de vida alcanzó recientemente un máximo histórico. La Organización Internacional del Trabajo reporta un 6.5% de desempleo juvenil. Y esto importa porque si la gente en el país no puede sentir la mejora económica que el gobierno está promoviendo, normalmente lleva a preguntas incómodas sobre la disparidad económica. Si los impactos positivos de las reformas no están llegando a más de la mitad de tu población, entonces podrías tener un problema. No solo las naciones africanas deben preocuparse, también existe gran potencial de disturbios en Asia. Hago una breve pausa para compartir algo que nos tiene muy emocionados. No pedimos donaciones para financiar nuestra contrademanda contra Somalia. Aún no, y probablemente no hará falta. Queremos contarte cómo Warfronts llegó a un nuevo medio. Fronts.co. Es un sitio web, no es un .com porque ese no estaba disponible. Y aunque hubiera estado, era muy caro. Esto ya fue suficiente. Así que, después de lanzar nuestro boletín a principios de este año, nos dimos cuenta de que hay interés por nuestro tipo de análisis en formato escrito. Así que nos pusimos en contacto con algunos expertos, incluyendo periodistas galardonados que aceptaron escribir para nosotros. Lo sé. Sí lo hicieron. Warfronts creció rápido y ahora mostramos los resultados. Fronts.co es nuestro sitio exclusivo para suscriptores, con artículos extensos sobre defensa y geopolítica poco abordados. La mecánica interna de la evasión de sanciones de Rusia, cómo las matemáticas pueden hacerte un mejor combatiente. Sí, en serio. Y si quieres un análisis serio para tiempos peligrosos, Fronts.co, ese sitio es el lugar donde debes estar. Además de eso, también será el hogar de videos exclusivos. Cada semana publicaremos 2 episodios extra de Warfronts con nuestros mejores análisis, como quién ganaría entre Polonia y Rusia. La Tercera Guerra Mundial podría empezar mañana. Cuesta $5 al mes o $50 al año en Fronts.co, no .com. Y nada en Warfronts va a cambiar. Todo el contenido que te gusta sigue aquí como siempre. Todo esto es solo contenido extra. Y ahora, volvamos al video de hoy. India. En nuestra charla, Alika mencionó a India como posible víctima de la primavera de la generación Z. Y con razón. India tiene una de las mayores poblaciones de generación Z, con más de 370 millones. Eso es más grande que toda la población de Estados Unidos, e India sufre de los mismos problemas estructurales que los otros países que hemos incluido en el video de hoy. Aunque India es la economía grande de más rápido crecimiento y se espera que mantenga esa posición en el futuro previsible, la tasa de desempleo juvenil actualmente es del 14.6%, casi 3 veces más alta que la tasa de desempleo promedio del 5.1%. Esto indica que una parte considerable de los desempleados en India son jóvenes de la generación Z. En una encuesta previa a las elecciones generales de la India, 62% dijo que conseguir trabajo es ahora más difícil que hace 5 años. La economista india Jayati Ghosh lo llama una crisis inminente, citando el mismo problema que mencionamos en Nigeria. Economía en crecimiento donde el Producto Interno Bruto sube, pero la gente no lo percibe. Ya vimos protestas violentas causadas por el alto desempleo. En 2022, más de 12 millones de personas compitieron por solo 35,000 vacantes en el sector ferroviario del gobierno. Acusaciones de contratación opaca provocaron protestas violentas con quema de vagones y bloqueos ferroviarios en Bihar y Uttar Pradesh, los estados más poblados de la India. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, si ocurren protestas de la generación Z en la India, es poco probable que sean tan explosivas como las de los otros países que hemos mencionado. La generación Z de la India está fragmentada y aún no ha ocurrido un hecho que una su frustración. Vipul Kumar, periodista de Bihar, dijo a la British Broadcasting Corporation: "No veo una sola fuerza que nos una. El poder y la ira juvenil en la India están más descentralizados que en Nepal". La principal razón de esta fragmentación es que en la India los jóvenes están divididos por sus identidades religiosas, lingüísticas y de casta, lo que dificulta que tengan experiencias compartidas. Sudhanshu Kaushik, presidente y director general del Centro para la Política Juvenil, lo dijo así: "Si ocurre un levantamiento de la generación Z en la India, ¿sería de la generación Z Dalit, urbana o de habla tamil? La verdad es que hay comunidades de la generación Z demasiado diversas, con diferentes intereses que se cruzan". Fin de la cita. Esto significa que las protestas a menudo seguirán siendo regionales, porque las quejas se sienten regionales. Considera las protestas recientes en Ladakh.
A pesar de tener todos los ingredientes necesarios para que una protesta capte la atención de una nación, como alto desempleo, un líder carismático y una respuesta autoritaria del gobierno, permanecieron aisladas en Ladakh. La fragmentación hasta ahora ha protegido al gobierno indio, pero eso no significa que el Estado sea inmune. Dado que los problemas estructurales ya existen, la generación Z de la India solo necesita una chispa unificadora antes de que las protestas puedan extenderse potencialmente desde Mumbai hasta Calcuta. Problemas estructurales. En la introducción planteamos una pregunta que reservamos para el final. ¿Estas protestas resolverán los problemas estructurales del país? La respuesta incómoda es que no, probablemente no solos. Y lo explicaremos contrastando dos países que tuvieron resultados casi similares en sus protestas, Nepal y Madagascar. En ambos países, los jóvenes se movilizaron para derrocar gobiernos impopulares. En Madagascar, el ejército tomó el control, mientras que en Nepal, un gobierno de transición avanza y busca resolver los problemas que causaron las protestas y preparar elecciones generales el próximo año. En Nepal, los jóvenes rápidamente se unieron en torno a Shashila Jaki y la propusieron como primera ministra interina del país. En Madagascar, no hemos visto pruebas de que los jóvenes tuvieran un plan de gobierno de transición tras la destitución de Andry Rajoelina. La diferencia es importante porque subraya una verdad básica sobre las protestas juveniles. Son muy efectivos para derribar el viejo orden, pero menos al construir algo nuevo. Si no aprenden a construir algo nuevo, los jóvenes tendrán problemas para resolver las causas que los llevaron a las calles. Mientras buscan soluciones, pueden ocurrir dos cosas. O bien, la vieja guardia puede unirse en torno al status quo, como vimos en Kenia e Indonesia, o el ejército puede tomar el control y poner a su propia gente a cargo, como vimos en Madagascar. Ningún resultado es ideal para los manifestantes que arriesgan sus vidas por un cambio. Mientras vemos dónde más aparecerá la bandera pirata de One Piece en Internet, esperamos que quienes la portan hayan aprendido de las protestas mundiales. Liderar una nación y resolver problemas estructurales de décadas requiere más que movilizar a la gente a las calles. Requiere un plan para los días, semanas y meses posteriores. Gracias por vernos.